Dame un segundo, quiero hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Martín? ¿Cómo va, viejo? ¿Estás bien? Hablar con Martín Redrado. ¿Cómo haces para ser economista, Redrado, y convivir con todo este quilombo todo el tiempo? Pagar hay que pagar. Así es. No nos podemos llevar la pelota en el medio del partido, digamos. Nosotros fuimos también los que aceptamos la jurisdicción yanqui, digamos, no. Ahora, hay un problema matemático. Si la matemática existe, no nos alcanza la guita para pagar, no esto, para pagar todo lo demás. Recién estábamos viendo que este año se van a pagar 7.000 millones solo de intereses de la deuda. Bueno, a ver, vamos por partes. Sí. El problema se puede resolver. Hoy Argentina está pagando un sobrecosto altísimo por una tasa de interés muy alta, producto de lo que es el riesgo de la política argentina. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, en lugar de 5 valores de dólar, tuviéramos un valor de dólar, sin duda tendrías mucha más confianza de la que tenés en la actualidad. Primero hay que resolver el tema de los fondos buitres, se puede resolver, y después hay que ir generando condiciones de confianza para que vengan una cantidad de inversiones que hoy podrían venir a la Argentina y no vienen precisamente por un gobierno que no genera las condiciones. Ahora, eso tarda. Eso no se hace en un mes o en dos. ¿O sí? Depende. Por ejemplo, en el caso energético están las condiciones como para si el próximo gobierno pone un marco... Sí, el próximo gobierno, ¿no? Pero el problema es este. Bueno, el problema es este, digamos. El problema entonces es generarle las condiciones a este gobierno para que no haga más desastres y que permita llegar a buen puerto en el 2015. Para vos, ¿cómo ven a cómo ve el capital internacional a este gobierno en la transición hacia su salida? Ya, lo ven igual que todos los argentinos, los que están acá, los que vivimos, los que sufrimos la Argentina. Hay falta de confianza, no hay un horizonte para la Argentina, pero sí después de todo el panorama apocalíptico que vos diste, lo primero que hay que decir es, hay solución. Este problema de los fondos buitres, con un buen equipo negociador, teniendo ya a nuestra gente en Nueva York, tratando de juntar a todos los intereses que hay, porque hoy nadie quiere tirar demasiado la cuerda. A los fondos buitres les interesa cobrar. Los tipos quieren cobrar, tampoco les sirve matarnos, digamos. Exactamente, está claro, Jorge. Y a los que están adentro del canje también, que probablemente no lleguen a cobrar el 30 de junio, hay 30 días más, también les interesa cobrar. Por lo tanto, cualquier negociador con experiencia lo que tiene que hacer es juntar los distintos intereses y llegar a un acuerdo que se puede lograr y, por supuesto, dejar lo que viene para después de este año, que nos va a permitir una solución más global. El gobierno en su momento apostó a recomponer el crédito externo y hizo un montón de gestos muy concretos con esto. Arregló Repsol, Garpol Club de París, arregló con el CIADI, etc. Cosa que era, por un lado, un arma de doble filo, porque por un lado recomponía y por otro lado se endeudaba más, porque de algún lado tiene que sacar la plata que tiene que empezar a pagar ahora. Ahora, igual esto de los holdouts para el gobierno va a ser una cuota, digamos. Lo va a pagar el que venga, no lo van a pagar los K. Sin duda, la soberbia de la presidenta la vamos a pagar tus hijos, mis hijos, los hijos de los que nos están mirando, porque llegamos a esto por una posición de arrogancia y que sin duda lo que tenemos que generar es que, sea lo suficientemente sustentable como para poder pagarla. ¿Se podría haber renegociado mejor el canje del 2005? El canje del 2005, a mi juicio, estuvo bien, fue una buena renegociación. Por supuesto, siempre con el diario del lunes lo podés hacer mejor. Sí. A mi juicio, en el 2010 debieras haber dejado abierto el canje, de manera tal de no darle ninguna excusa a estos tipos para decir que no había voluntad de pago. Pero me parece que ahí se perdió una oportunidad. Hay una cosa que yo me olvidé de contarle a la gente que es increíble y que vos sabés, obviamente, que es que se pagó de más el cupón PBI. El cupón PBI es un cupón que se hace con el canje del 2005 que se ata al crecimiento. Argentina le dice a los acreedores, vamos a pagar más si generamos más plata. Exactamente. Y pone un límite que es el 3%. Por arriba del 3% vamos a pagar, por abajo no. Como el gobierno mintió con la inflación, terminaron pagando de más, porque el crecimiento que hablábamos era falso. Y se pagaron 2.300 millones de dólares de más. Exactamente. Esa guita no la consigue Magoya, nunca más, ¿no? Por mentir. Bueno. ¿Cómo la vamos a...? O sea, ya está, ¿se perdió? Sí, ya se perdió lo que... Digamos, pero vos primero que te estamos diciendo, se perdieron 2.300 millones de dólares. El problema con los holdouts es 1.500, ¿me entendés? Se podría haber pagado eso. Pero por supuesto, además se podría, en el tema de los holdouts, podrías haber elegido una institución que recomprara esa deuda. De hecho, en ese momento, claro. Muchos países lo hicieron. A mí me tocó trabajar para el gobierno de Víctor Paz Estenssoro en Bolivia y recompramos por la mitad de lo que era la deuda, con lo cual
con un poco de conocimiento de esto, este tema se podría haber resuelto. Ahora, de todas maneras, para todos los que nos están mirando, el problema hacia adelante tiene solución. Argentina no tiene que quedar endeudada. La lección que nos queda para todos es que la próxima deuda que se tome tiene que ir para resolver problemas de infraestructura, de falta de rutas, de falta de calle. Cuando uno camina, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires, los chicos tienen que caminar... Claro, ¿en qué se gastó? A todo esto nos endeudamos, pero ¿en qué? Tienen que caminar, Jorge, 13 cuadras en el barro para poder llegar a tomar un colectivo para ir al colegio. Bueno, en eso entonces hay que gastar hacia adelante. En rutas, en caminos que nos mejoren la calidad de vida de todos los argentinos. Te hago una última pregunta con respecto al tema de la deuda. El argumento del gobierno hoy central es: esta deuda no es nuestra. ¿Eso es verdad? Bueno, pero también hubo deuda, ahí están mostrando que desde el 2005 hasta la fecha se fue gastando más de la cuenta. Te patinaste todos los ahorros que le dejamos en el Banco Central. En el 2010 había 50.000 millones de dólares. Y dijimos, mire, no se patine toda la plata porque en algún momento la va a tener que necesitar. O sea que sí, este gobierno gastó más de la cuenta y no en aquello que lo necesita la gente. Gracias, viejo. A vos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo va? ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué decís? Bien, Alfonso Prat-Gay. Es increíble que la mejor inversión en el último tiempo, si comparás, sea el dólar y no el peso, en ninguna de sus variantes. Sí, porque no hay preocupación por defender el peso, ¿no? El modelo del kirchnerismo. Pero se llenan sí. la boca con eso todo el tiempo. Lo único que dicen es que quieren defender el peso. Así es. Bueno, ¿te acordás cuando hicieron un blanqueo, Jorge? El último blanqueo era solamente en dólares. Sí, claro. Si alguien quería entrar con pesos, no se podía pesos, solamente dólares. Sí, y sí. algunos dólares incluso podías entrar con una valija que nadie te iba a preguntar. Sí, claro. Bueno, lo hicieron. No solamente lo hicieron. 3 veces ya lo postergaron y vence el 1 de julio. Ahora. Aprovechemos Mirá para vos. decirle a la Presidenta, en el momento donde el narcotráfico es el principal problema de Argentina, Una locura estar haciendo eso. Argentina es un paraíso fiscal para que entren todos los narcotraficantes sus fondos, ¿no? Sí, sí, es una locura. Así es. Esas leyes siempre tienen nombre y apellido. Así es. Las leyes de blanqueo, los países económicos siempre te cuentan eso, que por algo la hacen. Sea Lázaro, sea otro, digamos. ¿Cómo sigue esa historia? Bueno, ahora hay que ver qué hace Argentina en Nueva York, ¿no? Bueno, va a pagar, evidentemente, ¿no? Sí, pero esperemos que no haga lo que hace con Repsol, lo que hizo con Que Ciad. no pague el triple. Claro, que no pague el triple. Que no pague el triple. Yo estoy más tranquilo después del discurso de la Presidenta, porque se dio cuenta que iba a chocarse contra una pared. Pero me preocupa que el que vaya a negociar sea Kicillof, porque Kicillof cada vez que fue volvió debiendo más de lo que debía. Bueno, Club de París es el mejor ejemplo, ¿no? Club de París es el mejor ejemplo, ¿no? Acá hay un margen inmenso, porque como dijeron ustedes hace un rato, la sentencia es por 1.500 millones, pero los bonistas que ganaron ese juicio pusieron solamente 120 millones en el arranque. Los 49 es uno de los fondos, la causa completa es por 120 millones, entraron con 120 millones y Griesa les reconoció 1.500, que es un delirio, ¿no? Sí, sí. Aclaro una cosa, de esos 1.500, 500 millones eran deuda anterior al kirchnerismo. Ajá. Los otros 1.000 son el taxi de intereses y de punitorios que Del se fueron kirchnerismo. acumulando durante el Es kirchnerismo. importante que aclares eso porque Claro. hay un argumento muy fuerte del gobierno de esta deuda no es nuestra. Claro, la misma lógica del Club de París. Claro. Cuando ellos asumieron, lo que se le debía al Club de París eran menos de 5.000 millones. Sí, sí, sí. Ahora le debemos 10.000. Dicen, bueno, Claro, no, y hay un agregado con el Club de París. Nunca antes se había aceptado pagar punitorios. jamás. Y este gobierno aceptó pagar punitorios. Punitorios- Porque si encima que garpaste y cobran punitorios, es un delirio. Escuchá esto, Bastante Jorge. que estás garpando, Claro, digamos. punitorios. Siempre hubo quita. Y siempre hubo un plazo promedio de por lo menos 14 años con 5 años de gracia. Esto nos lo dijeron No hubo ustedes nada hace un de rato. esto. El mes que viene hay que pagar 650 Sí. millones al Sí, Club sí. de París, que era el que iba a venir a prestarnos, el que nos iba a salvar de la Corte Suprema Americana. Bueno, el esquema de Kicillof es, ante la duda, pagar. Entonces, esa es la preocupación que me queda a mí, que vaya él a negociar con el juez Griesa cómo se va a resolver esta situación. Nosotros veíamos con Ismael que si hablamos solo de los intereses y excluyendo a los buitres, este año hay que pagar 7.000 millones de dólares y el año que viene cerca de 20.000. No tenemos esa plata. Yo tengo un problema con esos números, Jorge, A creo ver, que son un poco más bajos. decime, ¿no? ¿son más bajos? Sí, son un poco más bajos. Si hablamos solamente de la deuda en dólares, Sí. por lo que queda del kirchnerismo, de acá hasta diciembre del año que viene, son 18.000 millones de dólares que hay que pagar. En total, entre el año que pasado y este año y el que Este y viene. el que viene. 18.000. De esos, Ok. 6.000 Sí, bastante más bajo, un poco más bajo, sí, está bien. A ver, de esos 6.000 son intereses, 12.000 son capital. Capital. Ajá. A eso hay que agregarle, sí, el bono de Repsol, ¿no?
Sí. Que tiene intereses, como bien dijo Ismael, de 500 millones de dólares por año, más o Más menos. lo que se arregle ahora de la primera cuota de los holdouts. Exactamente, exactamente. Está esa guita. Eso es lo que puede costar, digamos. Está y esto bien. es lo que hay que explicarle al juez, que si se cumpliera con la sentencia del juez, Argentina pasa a tener un problema de insolvencia. Y esto es lo complicado del fallo, que te obligan o a no pagar o a comprometerte a pagar tanto que no podés pagar. ¿Por qué el gobierno, no, es algo que en verdad yo se lo tenía que preguntar a ellos, pero te lo pregunto a vos, pues estás acá. ¿Por qué el gobierno, bueno, Ahí se está. ve, uno de los buitres se cayó, ¿por qué el gobierno malvinizó el tema para entregarlo en 2 días? O sea, no tiene ningún sentido. El gobierno llena la ciudad de afiches patrio buitres y después dice, bueno, pagamos. ¿Qué pasó en el medio? ¿Vos tenés idea? Yo creo que se asustaron, creo que hubo una... Calcularon mal, digamos, pensaron que... Pensaron, no sé, dijeron Pensaron que... mal. Pensaron mal. Ahora, fíjate lo grotesco que fue, ¿no, Jorge? Porque Fue una barbaridad. en Plaza de Mayo estaban los carteles Patria o Buitres y en Rosario... Estaba ella diciendo, pagamos todo. Claro, ¿no? No, pero aparte para su propia gente, esto es lo que yo no entiendo. ¿Cómo le explican a los tipos que se cagaron de frío en la Embajada de Estados Unidos que ahora están pagando? Digamos, no se entiende. Ahora, mirándolo con alguna perspectiva, yo creo que esto es el resultado de haber mentido durante mucho tiempo, ¿no? La mentira del kirchnerismo fue decirle al mundo que habíamos tenido una quita espectacular en el 2005. No fue así. Eso no fue así. Explícame por qué no fue así. La farsa del canje del 2005 fue, yo te hago una quita y por atrás te la devuelvo toda con el cupón del PBI. Ok. De lo Entonces, que te quito por un lado, te lo devuelvo con te el lo cupón de devuelvo. PBI. Entonces, si vos comparás Argentina con otros países del mundo, es la quita más baja para un país que estaba en la situación de Argentina de toda la historia. Ok. ¿Qué pasó? Se entusiasmaron tanto con el cuento ese, que era bueno para la tribuna local, Que se creyeron su propia mentira. se creyeron su propia mentira y cuando fueron a la justicia americana seguían diciendo 75%, 75%. Entonces, claro, ¿el juez qué hace? El juez ve que vos te regodeás con no pagar y te exige pagar. Ahora, la paradoja es que vos pagaste de más y, sin embargo, el juez te abrochó. Ujú. ¿Y qué pasa ahora con lo del cupón PBI, que yo le preguntaba antes también, con el cupón PBI que se pagó de más, porque se mentía en la inflación, por ejemplo? Bueno, esa es una denuncia que hicimos nosotros Sí. con Manuel Garrido, Sí. que está avanzando lentamente. Porque son 2.300 palos, Claro, no es hasta, poco. hasta ahora que se entienda esto, Jorge, se pagaron 11.000 millones del cupón del PBI Sí. desde el 2005 en adelante. De esos 11.000 millones, hay 2.300 que están dibujados por el INDEC de Moreno. Claro. El truco este de Moreno es decir, De bueno... mentir con la inflación aumentaba el crecimiento, claro. Exactamente, aumentaba el crecimiento. Mientras tanto, algunos de ellos tenían los cupones del PBI, ¿no? Sí, sí, Claro. sí. Moreno, que era el que fijaba el número, en su patrimonio tenía cupones del PBI. Fíjate cómo era el truco. Ahora, esa guita la devuelve Magoya, digamos. Los tipos Esa- no van a devolver los 2.300. Esa guita no la van a devolver porque no hay revisión hacia atrás, pero de todos modos el cupón del PBI era un pasivo al que Kirchner y Lavagna se comprometieron en el 2005 hasta un máximo de 30.000 millones. Esos Sí, 30.000 millones sí, sí. tarde o temprano se van a pagar. Se pagaron 2.300 Vos antes decís, de se van a tiempo. pagar igual. Claro. Crezca o no crezca la Argentina. Claro, porque tiene que completar esa guita. Completar esa guita durante Claro, 30 está bien, años. está ¿no? bien, Para está bien. no pagar eso, a Argentina le tiene que ir muy mal, ¿no? Está bien. Una última cosa, porque en el fondo todo esto se reduce a una pregunta inicial que es, si gastáramos lo que tenemos y no más de lo que tenemos, no nos pasaría nada de esto. Acá el Sí. problema es que Argentina gasta más de lo que tiene y lo gasta mal. Lo gasta mal, sobre todo lo gasta mal. Lo que hay que preguntarse, Jorge, mira, si vos comparás el gobierno de los Kirchner con el promedio que tuvo un gobierno desde Alfonsín en adelante, todos los años el kirchnerismo tuvo 100.000 millones de dólares más que cualquier gobierno anterior. Claro. ¿Cómo lo gastó y en ¿Cómo qué? lo gastó? Gracias, viejo. ¿Cómo estás, viejo. Jorge? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? ¿Bien? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, tratando de entender todo este quilombo. A ver, vamos por partes. Vamos a pagar, está claro, ¿no? ¿Tenemos la plata para pagar? Sí, existe la plata para pagar. ¿De dónde la sacás? Mira, lo primero que tenés que hacer es un buen acuerdo. Y ahí ya se dijo antes, para un buen acuerdo hay gente muy capacitada en la Argentina para llamar. Yo creo que si nos preguntás a los 4 que invitaste, que te digamos 5 nombres que no deberían estar ausentes de un equipo de negociación, coincidiríamos más o menos en los mismos. Entonces, Argentina tiene muy buena gente para negociar estas cosas, hay que convocarla. ¿Es Kicillof uno de esos tipos? No, Kicillof es el que tendría que convocar, Ujú, ¿no? ujú. ¿Le tenés confianza yendo a negociar este lunes o martes a Wall Street, a Axel? Mira, me parece que ahora lo que Argentina va a hacer, lamentablemente, cuando vos te dejás estar mucho con algo y caes en la urgencia, todo cuesta más caro.
Entonces Alfonso habló antes de lo del CIADI, lo del Club de París, lo de acuerdo con Repsol, todo eso, las urgencias hizo que lo pagaras más caro. Ahora no te has sentado nunca a negociar, te vas a sentar desde la debilidad, es probable que inclusive tengas que pagar para que se abra un proceso de negociación. Claro. Mostrar la buena voluntad de que querés negociar. Es un problema. Digo, ya se dijo que no se podía negociar y es mentira. Si vos estuviste ganando cada embargo que ellos te habían hecho en distintos lugares, como la fragata, Sí, le podrías ganabas, haber, ahí claro. podías haber abierto un marco de negociación. Claro. Pero la verdad es que los errores pasados, salvo que nos concentremos en cómo aprender de los errores, no nos van a decir demasiado de qué tenemos que mejorar para adelante. El gobierno siempre habla en general como si acabaran de llegar al país, ¿viste? Es como que acabo de llegar, me encontré con esto. Con el tema de la deuda es parecido. Ellos hablan de este tema diciendo, no es nuestra. ¿Esta deuda de quién es? ¿Cómo se generó? Bueno, la deuda la ¿De gener- dónde salió? Pero la deuda la generamos, la genera el Estado. Uno no puede venir y decir esta deuda no es mía. Y hay parte que es de ellos, que tiene que ver con los intereses. Hay otra parte que es el endeudamiento. Es cierto que Argentina se desendeudó con los mercados, ¿sí? Y eso, en definitiva, es bueno porque no vivís zozobras de que mañana tenés que pagar. Pero lo que hizo Argentina es endeudarse con el futuro. O Primero sea, se endeudó, Argentina, a ver si se lo puede decir así, cambió el acreedor. cambió el acreedor, sí. El acreedor que antes era el Fondo Monetario, ahora son los jubilados y la moneda. El acreedor que antes eran bonistas, el Fondo Monetario siempre fue un acreedor relativamente menor, ¿sí? Bonista, Está bien. lo que hizo fue, es cierto que eso tiene cada vez menos peso, y por otro lado se empezó a endeudar con el futuro. Primero, un futuro de más largo plazo, que fue utilizar los fondos de pensión, eso es deuda a 20 años, digamos, la vas a pagar dentro de 20 años. Después se endeudó a un plazo mucho más corto, que fue cuando usó la reserva del Banco Central y el episodio de Redrado saliendo del Banco Central. ¿Por qué digo más corto? Porque eso fue en 2010, creo. 2 años después, Claro. pusiste un cepo. Claro. Entonces ya no había tantas reservas y te trajo la factura 2 años después. Y después, con algo que se dijo acá repetidas veces, que es, te empezaste a endeudar pidiéndole al Banco Central que te dé dinero emitiéndolo. Y eso te genera inflación al año siguiente. Entonces te estás endeudando con un futuro que cada vez te trae la factura más pronto. Pero, insisto, creo que hay que mirar otras cuestiones. A ver. Si yo dijera qué tenemos que aprender de esto, Argentina tiene 3 problemas grandes. Uno es que es un país que tiene propensión al corto plazo todo el tiempo. Y el corto plazo todo el tiempo se paga, ¿sí? Porque te estás consumiendo el futuro permanentemente. Esto, haber usado una tribuna todo el tiempo para decir internamente no pago, no pasarán, etc., después en algún momento te trae la factura. El segundo elemento es que estamos subadministrados. Los argentinos tenemos una propensión a darnos gobiernos que nos subadministran. No es solamente este gobierno. ¿Qué querés decir con su Por ejemplo, yo miro por qué hay inflación. Sí. Kicillof podrá decir cualquier otra explicación. Para mí hay inflación porque este gobierno tiene una enorme cantidad de recursos, pero no le bastan porque lo gasta muy mal y tiene que emitir. Pero esa misma subadministración, este es el gobierno que ha tenido mayor cantidad de recursos a lo largo de la historia, Alfonso da algunos ejemplos, pero el presupuesto del año pasado tiene 400.000 millones de pesos más ajustado por inflación que en el 2003. Es 40.000 pesos más por año por familia en la Argentina. Vos agarrás 1.000 familias ¿Cómo lo gastaron? y tendrías Claro. que decir, en 1.000 familias que yo conozco tendrían que recibir en salud, en educación, 40.000 en seguridad. pesos más. No, 1.000 familias tendrán que recibir 40 millones más por año. 40 millones más. Entonces, si conozco 1.000 personas y estos hogares tendrán que estar recibiendo 40 millones más por año que en el año 2003. Entonces, la subadministración es de ahora, pero también es de antes. Por subadministrarte tuviste en algún momento hiper, por subadministrarte terminaste con la convertibilidad, dijiste no quiero tocar nada y terminaste hiperendeudado. Entonces, hay que aprender de la subadministración porque ahora, por ejemplo, si estuviste subadministrando todo este proceso judicial de deuda y ahora terminas con una urgencia. Y el tercer elemento que tenemos que aprender, me parece, es que tenemos como el vicio de caminar por la cornisa. Si vos sos cortoplacista y te subadministrás, finalmente probable vas que a sea chocar. correcto. Y caminás por la cornisa y cada vez paramos más cerca de la cornisa. ¿Qué quiero decir con esto? No es solamente un gobierno. Este gobierno en algunos casos lo ha llevado a la exageración esto. Pero si no aprendemos sobre esta cuestión, este tema puntual, si no aprendemos estas lecciones, y yo tengo confianza en que las vamos a aprender, no vamos a poder salir de los ciclos de euforia y depresión que tiene la Argentina. Nos pasó muchas veces, nos entusiasmamos con algo, creemos, como venimos de abajo, que las condiciones son distintas, cada cual crea un relato diferente, puede ser entramos al primer mundo como... Pero pagamos la deuda pero tenemos sí, que sí. aprender que estos son ciclos recurrentes de la Argentina y que los tenés que construir de manera distinta. Ahora a este gobierno le quedan 500 días. Bueno, 500 días me parece que se fue enfrentando con algunas urgencias,
que las resolvió pagando de más, pero las está resolviendo. Le queda esta que es Ahora, grande. pagando de más una parte, porque el resto lo va a pagar el que venga. El que venga y el otro y así. Pero eso pasa siempre con las deudas de largo plazo. Las deudas de largo plazo las paga. Digo, también es cierto que los beneficios también los van a tener otros. El problema es cómo usas el dinero. Si vos te endeudás, el problema, acá se demoniza la deuda. Entonces, mirá, si yo en mi empresa me endeudo al claro, 30% para crecer al 1%, tengo un problema. Si me endeudo al 2% para crecer al 30%, es un negocio Ahora, estamos en fenomenal. un momento en el que tomamos deuda para pagar deuda. ¿Eso no es una locura también? No, eso lo hace todo el mundo. ¿Tomar deuda para pagar deuda? Sí, el problema es a qué tasa se acumula la deuda y para qué usas los recursos. Pero si no tomaras deuda para pagar deuda, la deuda que acumularon varias generaciones la tendría que pagar una sola generación de argentinos. Claro, y sería mucho Entonces peor. es lógico, eso es lógico y lo hacen todos los países del mundo. El tema es cómo manejas eso, si pagás una tasa de interés muy alta con respecto a lo que estás generando con esos recursos. Es decir, si yo me endeudo de más a una tasa muy alta para no usarla para la infraestructura que necesito, para que la administre debido, bueno, tengo un problema. Pero si tomo deuda para las cosas correctas y se utiliza bien, es un beneficio para el país. Entonces, ahora tenés 500 días. 500 días de un gobierno y sumémosle otros 500 de otro gobierno. Sí, sí. ¿Sí? 1000, para no hablar solamente de esto. Sí, sí. Creo que hay espacio para discutir, primero, cómo lidias con esto puntualmente, que es muy grande. Yo dije un mes atrás que esto era como un meteorito que se acercaba a la Argentina y no sabíamos si la trayectoria era certera o no, y que todo el esfuerzo que pudiéramos hacer todos, inclusive la oposición, era bueno si es que podía contribuir en algo a evitar esto. Ahora lo tenemos acá, tenemos que lidiar con esto y creo que tenemos que lidiar con responsabilidad. Después hay un montón de otras cuestiones de la economía que tenemos que pensar para no volver a vivir zozobras financieras. Las zozobras financieras cuestan muy caras en Argentina, muy caras. Siempre son crisis con enormes transferencias de riqueza de unas manos a otras. Claro. Y creo que hay otras cuestiones que esto vuelve a poner sobre el tapete que tenemos que discutir. Si estamos discutiendo deuda, ¿por qué no podemos discutir cuáles son las grandes obras de infraestructura que necesita Argentina? Que deberíamos estar todos más o menos... No es la prioridad 22 y 23 que puso el Ministerio de Infraestructura, son otras. No tenemos las rutas que necesitamos, cuáles son los trenes que van a quedar, hasta dónde va a llegar el plan que es el Discutir la Ministerio de importancia de lo que vamos a Transportes. hacer en el futuro inmediato. Digamos. Y lo otro, que es un elemento muy importante, y vos lo visitaste, yo estuve la semana pasada, es Vaca Muerta. Vaca Muerta, sí. Vaca Muerta. Nos tenemos que poner de acuerdo. Tiene desafíos muy importantes, oportunidades muy grandes, riesgos significativos. Tenemos que pensar cómo lo vamos a usar, porque Vaca Muerta es una riqueza fenomenal. Pero si yo me tengo que endeudar al 12% o al 10% para desenterrar algo a 30 años, tampoco me cierran los números. Entonces eso es una oportunidad enorme para que la siguiente generación de argentinos tenga un pasar económico, un bienestar que no se merece por las políticas económicas de los últimos 40 años. No lo desaprovechemos. Gracias, Fico. Miguel Bain, tratando de entender todo esto. A ver, bueno, está claro que Argentina va a pagar de alguna manera, ¿no? Sí, está claro que Argentina va a pagar porque hay una agenda que es volver al crédito internacional. Empezó en septiembre del año pasado y ya se hicieron un montón de cosas. Ya se abundó acá sobre lo que se hizo, pero se hicieron un montón de cosas y lo que queda es el conflicto con los fondos buitres. Esta negociación imprevista posterga un poco esa agenda de recomposición del crédito de la Argentina. Y sí, hasta que se llegue al acatamiento de un fallo, porque no es un acuerdo, hay que tener mucho cuidado acá. Si uno dice que va a negociar, por eso no es que el ministro viaja o no viaja, no es que, lo más probable es que sean los abogados argentinos los que trabajen. Argentina va a tener que acatar un fallo. Argentina perdió el juicio. Perdió el juicio en 2 instancias y la Corte Suprema de los Estados Unidos le dijo: yo el tema no lo quiero ver. O sea que ahora quedó firme. Quedó firme y hay que ver en qué tipo de plazos se paga, con qué tipo de bonos, a qué tipo de plazos. Yo me imagino que va a haber bonos a 5 años, va a haber bonos a 7, a 8 y a 10 años. ¿A qué interés? A los intereses, eso también es paradójico. Que Argentina paga hoy... Esto es muy divertido. Esto es como, ¿cuánto vale un departamento? El último departamento de un edificio que se va a demoler. Vale el doble, vale el triple. ¿Cuánto valen los bonos? Mira, yo te voy a pagar, vos sos los buitres. Bueno, así cambia un poco el modo del programa. Está bien. Te pongo una vez de malo. El bono que yo tengo que vale 90, en el momento que te pagué, vale 110, porque se terminó el problema. Claro. Entonces, esto va a ser un punto de negociación muy importante. Argentina debería pagar pensando en el interés posterior al acuerdo y no
en el anterior. Y no al 10 o al 11% actual. ¿En qué va a influir o está influyendo todo esto en la vida cotidiana de la gente? No, bueno, influye mucho porque de que Argentina recupere o no recupere algún acceso al mercado internacional de capitales, digo, no quiero meterme en el debate si es para gastarlo más, pero no importa, sí. Tiene que haber más dólares. A Argentina le faltan dólares para los vencimientos que tiene. El superávit de la cuenta de comercio, exportaciones menos importaciones va a dar 7.000. Hay un agujero de 8, 9, 10 mil millones de dólares hasta fin del año que viene. Sí. Si uno no los consigue de mayores exportaciones, los consigue de menores compras al exterior. Menores compras a recesión. Claro. Menos insumos, menos maquinaria, menos electrónica de consumo, menos autos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Es exactamente lo que está pasando Hoy ahora. técnicamente estamos en recesión. Hoy estamos en esa situación. Sí. Estamos en esa situación. Entonces, la agenda del gobierno, ¿en qué consiste? Conseguir dólares adicionales para poder aflojar el sector externo y salir de esta recesión que en este momento es bastante fuerte. Hacer levantar un poco la economía para poder terminar el mandato en una situación de mayor tranquilidad. Si Argentina no cierra rápido, no va a poder acceder al mercado de capitales. Si no accede al mercado de capitales, le van a faltar dólares. Si le faltan dólares, el dólar va a valer más. Bueno, ya está valiendo más. Mañana va a bajar. Ahora, ¿usted vio la cuenta que hacíamos con Marcela Pagano de qué hubiera convenido en 2013? Bueno, claro. Bueno, claro. Pero después el gobierno le dice a la gente que no quiere, que no compre dólares. ¿Cómo no vas a comprar dólares? Si ponías plata en pesos ganabas mucho menos. No, hubiera convenido comprar bonos argentinos en dólares. Bueno. El que compró bonos pero creyendo... no toda la gente tiene acceso a eso, ¿no? Bueno, pero el que compró bonos argentinos en dólares creyendo que esto se iba a encarrilar... Más o menos mantuvo el poder adquisitivo. Sí, más porque encima. Pero digo, déjame terminar la lógica de esto. Si arreglás, si no arreglás, te faltan dólares, el dólar vale más caro. Si el dólar vale más caro, la mitad del costo de la economía argentina se rige por el dólar. Va a haber más inflación. Como ya hubo paritarias, si hay mucha inflación, la economía va a caer más en los próximos meses. Entonces, por eso es tan importante recuperar el acceso al crédito internacional. Para terminar, con un dólar que no se vuele para el año que viene y con una situación económica que no vuele, que no explote por el aire. O sea, la agenda no está mal, es una agenda de fin de gobierno, no es una agenda de principio de gobierno, es una agenda para que el gobierno, 500 días, que el gobierno pueda entregar y quien venga tenga una agenda larga. Acá el problema que hay, y yo creo que Martín Lustó lo dijo muy bien, siempre estamos volviendo a arrancar. Sí, claro. Siempre estamos refundando y siempre arrancamos por el consumo y el turismo al exterior. Todo el mundo está contento cuando el dólar está barato, todo el mundo viaja. Y todo el mundo se vuelve nacionalista cuando el dólar se vuelve caro. Entonces ahora veraneamos en Argentina. Digo, Argentina lleva muchos años de una agenda, siempre es crecimiento a partir del consumo y el empleo. Nosotros necesitamos otra agenda, es la agenda del desarrollo, a partir de la inversión y los empleos de calidad y la productividad. O sea, que hay que trabajar para ayudar a que este gobierno termine, no te digo en una buena situación económica, eso ya no es posible, pero razonablemente con tranquilidad para que haya una buena transición, y ver si los dirigentes de este país son capaces de juntarse y a partir de 2016 ver una agenda larga para la Argentina. Gracias. Bueno. Estamos yendo a un corte. Bancame un segundo, dale, ya venimos.